Muy bien, chicos, pues vamos con esta parte importante de la física, que es la estática. Bueno, nos preguntan aquí qué es la estática. Es una parte de la física que estudia los cuerpos sobre los que actúan fuerzas y momentos, cuyas resultantes son nulas. Es muy importante que vean que las resultantes son nulas. ¿Eso qué significa? Y como lo dice la palabra estática, los objetos van a permanecer en reposo o en movimientos uniformes. Por eso se le llama estática. Ahora, algunos conceptos importantes son, primero que nada, la fuerza. Es la capacidad física de realizar un trabajo o un movimiento. Muy importante recordar que la fuerza se da en newtons para que lo tengan bien en cuenta. Luego de ahí tenemos la masa, magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Ahora, muy importante, recuerden que masa, sus unidades se da en kilogramos, entonces no hay que confundir estos conceptos. Fuerza se da en newtons y masa se da en kilogramos, así que hay que anotarlos en nuestro apunte, por favor. Luego de ahí tenemos qué es un cuerpo rígido. Se define como aquel que no sufre deformaciones por efecto de las fuerzas externas, es decir, un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. O sea, lo cual no existe, es solo una idealización. ¿Por qué es una idealización? Porque cualquier objeto al aplicarle fuerza sufre deformaciones, pequeñas o grandes, pero siempre sufre deformaciones. Por eso nos dice que solo es una idea mágica que quisiéramos tener en la física, pero existe, ¿no? Ahora, partícula, una partícula o corpúsculo, y esa palabra apréndansela bien porque la vamos a estar utilizando mucho cuando lleguemos a todo lo que tenga que ver con fenómenos de la luz. Entonces, bueno, acuérdense de corpúsculo. Es un pequeño objeto el cual pueden ser atribuidas propiedades físicas y químicas, tales como el volumen y la masa. Un ejemplo de corpúsculo podrían ser los fotones, que son pues pequeñas partículas, las cuales pues tienen características especiales. Vamos con el principio de transmisibilidad. Bueno, ahí yo les recomiendo que copien el texto que está ahí y se los explico de forma vaga para que lo entiendan. Nosotros aquí tenemos una caja a la cual se le aplica cierta fuerza del lado izquierdo. Bueno, entonces eso provocará que tal vez la caja se mueva o tal vez no, quién sabe. Pero va a ser exactamente lo mismo que la empujemos del lado izquierdo a que jalemos la caja del lado derecho. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el principio de transmisibilidad establece que nuestras fuerzas pues justamente se transmiten al objeto. Entonces da igual si tú lo empujas o lo jalas de alguna cuerda, en realidad estás aplicando exactamente la misma fuerza. Pero bueno, como les digo, copien lo que está de este lado y pasemos a lo siguiente. También tenemos lo que es el equilibrio. Es un estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y se anulan recíprocamente. Básicamente igual, las fuerzas que hay entre el objeto y el centro de masa, que en este caso así lo vamos a llamar, pues están en equilibrio, las sumatorias dan 0. Ahora, ¿qué es el centro de masa? Igual, pues les recomiendo que copien toda esta sección que yo les escribí para ustedes y les explico así vagamente. El centro de masa es aquel lugar justamente que está en el centro de nuestra figura, en donde si nosotros ponemos algún, digamos, el dedo, un punto de presión, va a estar en equilibrio todas las fuerzas que se apliquen sobre eso. No sé si han visto de repente a personas que luego andan como apilando cosas, poniéndolas en equilibrio y se ve así como súper sorprendente. Pues dentro de ello hay un montón de física. Tal vez no lo calculan a ciencia cierta, pero ese sería el centro de masa, aquel lugar en donde si tú pones un punto, todas las fuerzas que existan sobre él pues van a dar 0. Y pues vámonos con algunos ejercicios de cómo calcular el centro de masa. En este caso no pasaremos al pizarrón, lo vamos a explicar aquí de forma muy sencilla. Tenemos aquí nuestros objetos, los cuales tienen su masa 1 kilogramo y 2 kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer es pues tener todas las fuerzas que están en el eje de las X y luego todas las fuerzas que están en el eje de las Y. Si se dan cuenta, se hace como con la fórmula masa por distancia en X, masa por distancia y masa por distancia, y así consecutivamente. Entonces, yo aquí tengo mi primer objeto,
que es de 1 kilogramo. Si se dan cuenta, en el eje de las X, que es el horizontal, tiene 1, 2, 3, 4. Justamente en el centro de la figura tenemos el 4, por eso es masa de 1 kilogramo por 4. Luego sería el siguiente objeto, que si contamos está en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente el centro está en el número 6, por eso dice más 1 por 6. Luego de ahí tenemos el objeto de 2, entonces nos tenemos que ir hasta acá. De hecho aquí está 15, 14, 13, 12. Justamente en el centro está en el 12. Por eso es un 2 kilogramos por 12. Recuerden, es masa por la distancia en X. Lo mismo se aplica en el eje de las Y. Entonces vamos a utilizar masa 1, Y1. Entonces esta es mi masa 1 de 1 kilogramo y vamos a ver a qué altura está. Bueno, en este caso da igual el orden. Por ejemplo, en este caso agarraron esta figura que está en 1 kilogramo y 5 de altura. Es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Luego de ahí 1 por 12, que sería 1 kilogramo por 12 de altura. Bueno, aquí está el 15, 14, 13, 12 y finalmente vamos con la figura de 2 kilogramos por 8.5. Vamos a ver por qué 8.5. Si nos vamos en la Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si se dan cuenta no está en el centro, por eso tenemos que avanzar un poquito más a 8.5 que está justamente en el centro. Y bueno, después de hacer las operaciones, bueno, primero se multiplica 4 por 1, 6 por 1 y 12 por 2. Aquí nos da 4, 4 más 6 nos da 10 y 12 por 2 nos da 24. 24 más 10 nos daría 34. O sea que en la parte de arriba, discúlpenme, en la parte de arriba da 34 y en la parte de abajo nos daría 4. Al hacer la división nos da 8.5. En este caso tendríamos 1.5 más 1 por 5 más 1 por 12 más 2 por 8.5 dividido entre 4 y también nos da 8.5. Si gustan ahí corroborarlo en sus libretas, pues lo pueden hacer libremente. Ahora vamos con el ejercicio 2, en donde también tenemos que sacar el centro de masa. Lo mismo, nada más que aquí debemos de dividirlo, digamos, en figuras. Se ve un poquito más difícil, pero no se preocupen. Este es el ejercicio al que nosotros le tenemos que sacar el centro de masa, lo cual se traduce a este de verde. Primero separaron este rectángulo. Chequen este rectángulo. Es de 1, 2, 3, 4, 4 por 13, que aquí lo menciona. Este es de 4 por 13. Entonces vamos a ir siguiendo cómo quedaría la siguiente situación. Primero que nada necesitamos encontrar el centro de masa de esta figura en X. Sería 1, 2, 3, 4. Vamos a multiplicar ese 4 por la masa. La masa de este men sería de 13 por 4. Entonces 13 por 4 en este caso nos daría 52 y por eso aquí tenemos pues la primera figurita, ¿no? Luego de aquí necesitamos la siguiente figura, que es un rectángulo, que es 3 por 4, 12, que aquí yo ya veo el 12, ubicado en el eje de las X en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para estar justo en medio sería 7.5, entonces corroboramos esta también. Luego de ahí necesitamos por ejemplo, que es 8 por 2, 16, que aquí está, 16, por su centro de masa en X, que sería, aquí está 15, 14, 13, 12, 11, 10, que es justamente el centro, por eso ahí está. Y luego de ahí le tenemos que sumar, ¿por qué hay un menos? Porque si se dan cuenta, ya hicimos este rectángulo, pero aquí hay un círculo. Este círculo se lo tenemos que quitar, por eso está el negativo. Entonces, ya saben, para sacar esta área necesitamos el pi por radio al cuadrado. De nuevo, perdónenme. Entonces, pi vale 3.1416 por 1.5 al cuadrado y eso nos daría menos 7.1. ¿Por qué menos 7.1? Recuerdo que como está vacío ese espacio se lo tenemos que restar y hay que multiplicarlo por el eje de las X. El eje de las X en este caso está en 4.5, vamos a corroborar 1, 2, 3, 4 y a la mitad 4.5 efectivamente. Ahora en la parte de abajo tenemos que hacer la división de nuestras masas, que sería 4 por 3, 52,
8 por 2, 16, luego de ahí tenemos un 3 por 4, 12, luego de ahí volvemos a tener un 16 porque 8 por 2 nos da 16 y luego de ahí tendríamos que restar un 7.1 que es el área de esta figura. Y con eso pues ya tendríamos nuestro ejercicio completado. Lo mismo, el mismo procedimiento se tiene que hacer, pero ahora con el eje de las Y. Nada más aquí voy a enseñar el primero, que es 16 por 13. Ese 16 sale de hacer un 8 por 2, 16. Ahora, ¿por qué por 13? Porque hay que buscar en el eje de las Y, que es lo vertical, en donde está, nos dice que está en 13. Entonces, 15, 14, 13, efectivamente, en 13 justamente parte a la mitad nuestro rectángulo y así consecutivamente hasta obtener los siguientes dos puntos. Justamente en esas coordenadas de 6.6 y 7.5 vamos a encontrar a nuestro centro de masa. Y bueno, ya nada más para finalizar, vamos a ver qué es el centro de gravedad, pero esto pues nada más verlo teóricamente. El centro de gravedad es el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema. En la mayoría de los problemas de mecánica se supone que el campo gravitacional es uniforme, entonces el centro de gravedad está exactamente en la misma posición que el centro de masa. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta, pero por lo general el centro de gravedad y el centro de masa siempre se encuentran en el mismo lugar. Y con esto terminaríamos el video. Por favor, hagan sus anotaciones y nos vemos en la siguiente.